Y como os decía, yo os hablaré de tres perspectivas: la filosófica, la religiosa y la psicológica. Y cuando llegue a la psicológica, exprimiré un poquito allí, porque considero que es lo que más os puedo aportar desde mi rama profesional. Lo que es la preposición per, la palabra per, antes de donar, que donar significa dar, per hace referencia a dar, a regalar. Y de alguna manera es decidir voluntariamente eliminar todo el resentimiento que puede haber detrás de una ofensa que una persona de alguna manera ejerció sobre nosotros, a veces de forma intencional y otras veces incluso de forma incondicional. A veces nos podemos sentir ofendidos y heridos y el otro no reconoce que nos ha hecho daño. Por ello, el proceso del perdón es un proceso que tiende a ser complejo porque pertenece a la interacción entre una persona y otra persona. Es un proceso que parece individual, pero tiene impacto en el colectivo. Me gustaría de alguna manera destacar que dentro de lo que es el perdón, desde la perspectiva filosófica, perdonar es renunciar al deseo de venganza. Los filósofos comentan que una persona, la mayoría de los filósofos comentan que una persona realmente ha perdonado cuando elimina ese deseo de venganza y se libera de esa emoción que continuamente le persigue. Pero hay algo muy interesante en el ámbito de la filosofía, y es que la filosofía habla de que tiene que existir un puente teórico entre lo que es el perdón ideal y el perdón real. Porque ¿qué se nos enseña? A nosotros se nos enseña que hemos de perdonar al prójimo y al que nos hace daño. Pero en la realidad social, en la realidad política y en la realidad pública existen las sanciones y existen los castigos para poder dar orden a ese contexto. Entonces, como os comentaba, desde la perspectiva filosófica hay un debate bastante significativo entre lo que es el perdón práctico, el perdón que ejecutamos en el día a día, que va muy acompañado de las consecuencias. Entre mayor sea la falta, mayor es la consecuencia o castigo que tiene ese individuo. Mientras que este perdón teórico, este perdón ideal, este perdón incondicional, pertenece a una esfera más espiritual y hace énfasis en perdonar lo imperdonable. Y perdonar lo imperdonable para las personas es complicado, básicamente por el hecho de que nosotros como seres racionales necesitamos entender el porqué de las cosas. En consulta me encuentro a muchas personas que están muy enfocadas en ¿pero por qué me hizo esto? Y hasta que yo no consigo explicar por qué me hizo esto, no puedo iniciar el proceso de perdón. Muchas veces hemos de trabajar más que en el por qué, en el cómo. Los seres humanos a veces nos hacemos las preguntas equivocadas. El por qué es algo que difícilmente podremos respondernos, porque está en la mente y en la conducta del otro. El cómo sí que está de nuestro lado. El cómo puedo hacer para aliviar este resentimiento sí que está de nuestro lado. Fijaos que en los procesos de reconciliación, en los procesos de amnistía de los pueblos, de las sociedades, de los países, realmente lo que se hace es obtener o darle un perdón al victimario con la finalidad de obtener un beneficio. Entonces, en sociedad, el perdón tiende a ser un perdón incondicionado. ¿Esto le quita cualidad? ¿Esto le quita potestad? No, porque efectivamente dentro de la sociedad hemos de marcar unos límites, porque sin esos límites las transgresiones serían mucho más elevadas de lo que ya son. Sí que es cierto que de alguna manera, y aquí quiero hacer énfasis en tres tipos de perdón desde la perspectiva de la filosofía. La filosofía dice que hay un perdón redentor, que es el que nos da Dios. Dios, en su infinita misericordia, perdona lo imperdonable. Y este es el camino que nos va a ayudar hacia la salvación. Hemos de arrepentirnos por nuestros pecados y alcanzaremos esa salvación. Luego está el perdón incondicional. El mejor ejemplo de un perdón incondicional es el de la madre de un hijo que ha cometido un delito. Es impresionante cómo podemos ver dentro de entrevistas, no solo en el ámbito de la psicología, en el ámbito judicial y en el ámbito forense, madres que a pesar de que sus hijos han cometido actos que se catalogarían de imperdonables, perdonan y no son capaces de explicar el porqué del perdón.
El perdón incondicional se caracteriza porque no tiene una explicación, simplemente ocurre, no se justifica, no se explica. Y luego tenemos el perdón más frecuente, que es el perdón condicionado, que era del que estaba hablando hace un par de minutos, que es un perdón de carácter mucho más social y que de alguna manera lo que pretende es que el que ha cometido el fallo se arrepienta, pero si no se arrepiente, que el que ha sido víctima de la herida o de la ofensa sea capaz de soltar esa herida o esa ofensa. La idea es generar una transacción. La realidad es que no siempre nos encontramos con que esa transacción sea posible. ¿Cuántos de los presentes no hemos sentido en algún momento que hemos sido ofendidos o irrespetados y no recibimos nunca una disculpa de la persona que está del otro lado? ¿Y cuántos no nos habremos equivocado y no hemos pedido disculpas? O bien porque no somos conscientes, o bien porque, madre mía, ¿y ahora qué le digo? Y si se lo digo entonces, qué vergüenza, voy a quedar un poco en exposición. Tiene que haber un proceso de madurez emocional muy elevado para que realmente podamos perdonar. Y es por ello que, como el padre decía, el perdón requiere de paciencia y requiere de algo llamado timing. Todas las personas tienen un tiempo diferente para procesar los eventos dolorosos. Hay personas de digestión más rápida, digestión emocional más rápida, y hay personas de digestión emocional un poco más lenta. ¿Qué significa digestión emocional rápida y lenta? La digestión emocional rápida permite que la persona aparte el ámbito más visceral, el ámbito más emocional y de paso al ámbito un poquito más reflexivo. La digestión lenta implica que la persona requiere pasar más tiempo en ese proceso emocional, en ese sufrimiento, para luego dar parte a la racionalidad. Ya os comentaré un poquito qué pasa en nuestro cerebro para que veáis que esto no es algo abstracto, sino que esto es todo un proceso bastante más complejo. Entonces, nos vamos a la perspectiva bíblica y acá yo os digo que voy a comentar lo que comentan las escrituras, porque yo no soy experta en el ámbito religioso y, por supuesto, el padre Franklin seguro que si quiere hacer un comentario, un añadido, maravilloso. Desde la perspectiva bíblica, el perdón es una cancelación voluntaria y por amor de una ofensa. La persona afectada elige perdonar a la persona que ha ofendido. Y Dios nos enseña que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, pero además, ¿qué nos enseña Dios? Nos enseña a arrepentirnos de nuestros pecados para obtener su perdón. Fijaos que es un proceso dual. Yo tengo que perdonar a otros, pero yo también tengo que arrepentirme para obtener el perdón divino. Esto conlleva a que el filósofo Jacques Derrida a mí me gusta mucho porque es un filósofo francés que trabaja un ámbito que se llama la deconstrucción. Para no alargarme mucho, la deconstrucción es dar paso a un pensamiento diferente al que tenemos en el día. Es como la autocrítica, el cuestionamiento, y es un proceso muy chulo, es un proceso muy enriquecedor porque al final nos da pensamiento crítico y nos ayuda a profundizar en todas las ideas que tengamos, sea del ámbito que sea. Y Jacques Derrida, y por favor, padre Franklin, lo digo con todo el respeto del mundo, dice que la perspectiva cristiana del perdón es bicéfala. ¿Qué significa bicéfala? Que es dual. Un poco por lo que os decía. Por un lado, Dios nos invita a que trabajemos en arrepentirnos por nuestros errores, pero por otro lado, Dios perdona a esa persona que ha cometido un acto que pudiéramos catalogar de imperdonable por su infinita misericordia. Entonces, es un poco complicado muchas veces perdonar lo imperdonable y por eso, como cristianos, como creyentes y como católicos, muchas veces nos sentimos culpables porque no alcanzamos a perdonar. Y es por esa dualidad, al final somos mente-cuerpo, al final somos una integridad, pero en esa integridad hay choques, hay contradicciones. Más que sentirnos culpables, vamos a ser compasivos con nosotros mismos
Y compasión no es sentir pena por nosotros mismos. Compasión no es más que aceptar mi sufrimiento, aceptar el sufrimiento del otro y estar dispuesto a transitarlo. Porque la vida viene con eso, con alegrías y tristezas intercaladas. Y eso es lo que genera toda esta variedad de procesos emocionales. Entonces, más que culpa, porque la culpa parece que nos limita, nos hace sentir chicos, nos hace sentir de alguna manera incapacitados, vamos a ser compasivos. Y ser compasivos es muy complicado, porque tenemos muchas reglas en nuestra cabeza de qué debe hacerse, qué no debe hacerse, cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Desde la perspectiva psicológica, y aquí ya entro en mi campo, desde la perspectiva psicológica, el perdón es un ejercicio terapéutico. Es un maravilloso ejercicio terapéutico en el que la persona decide liberarse del rencor, del deseo de venganza, y lo decide porque ese rencor y ese deseo de venganza le está impidiendo ser feliz. Me encuentro en mi experiencia profesional con personas que tienen vidas agradables, que tienen un presente agradable, que tienen un trabajo, una familia, unas amistades, tienen salud, tienen unas condiciones de vida adecuadas y aún así son francamente infelices. Y son francamente infelices por ese evento, por ese episodio, por esa situación que no consiguen olvidar. Por tanto, el trabajo psicológico es acompañar en ese proceso, en ese duelo por esa herida que nos han infringido y que de alguna manera es una herida que cala en nosotros porque nos ha quitado algo o nos ha quitado a alguien que era significativo para nosotros. Cuando abordamos el perdón en psicología, no significa que olvidamos lo que ocurrió. De hecho, desde la perspectiva psicológica tampoco se impone, vamos, que no imponemos nada, guiamos, pero tampoco se impone que la persona que va a perdonar vuelva a tener una relación con el otro individuo, con el individuo que en este caso ha hecho daño. No se pretende esto, se pretende aumentar el bienestar psicológico de la persona que está con ese rencor. Básicamente, el rencor es como una especie de fuego que quisiéramos trasladárselo al otro para que se quemara y en realidad nos está quemando a nosotros mismos. Y esa es una paradoja muy significativa. Hay un libro que se llama La venganza del perdón. Es un libro que yo, si el tema os interesa, os lo recomiendo muchísimo porque de alguna manera explica cómo a través del perdón conseguimos liberarnos de esos sentimientos negativos, de ese estancamiento y damos paso o nos damos paso a ser felices. La máxima del perdón o la máxima de llevar a cabo el perdón es volver a permitirnos ser felices. Si no perdonamos, estamos atados y somos víctimas de ese episodio, somos víctimas de ese evento que ni ahora ni nunca va a dejar de existir. En el perdón tenemos que ser muy conscientes que los pacientes deben hacer una decisión. Nosotros como profesionales podemos sugerirles los beneficios del perdón, pero no podemos obligar al paciente. El paciente tiene que estar decidido a transitar ese camino, porque eso va a implicar remover cosas que cuando no pensamos en perdonar, las metemos en la caja de Pandora. Y madre, todo lo que tiene la caja de Pandora dentro a veces. Pero remover muchas veces es doloroso. Desde la psicología, perdonar implica exactamente 5 pasos. Se los voy a dejar estructurados rápidamente para que tengáis una idea. Lo primero es asumir que las cosas sucedieron de ese modo concreto. Muchas veces nos encontramos entre amigos, entre familiares, dando vueltas. Es que si yo hubiese hecho esto, ella no me hubiese respondido de esta manera. Es que si yo no le hubiese dicho nada, no hubiésemos discutido. No vale ninguna pena elucubrar otras hipótesis de qué podría haber hecho o no. En cada momento hacemos lo mejor que podemos. Y si en futuro consideramos que podríamos hacerlo mejor, realmente no va a cambiar el episodio, no va a cambiar el evento. Por tanto, hemos de ser conscientes que la situación ocurrió como ocurrió,
pero sobre todo tenemos que intentar ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque cuando estamos ofendidos adquirimos una postura de víctima que muchas veces nos hace olvidar que nosotros hemos sido victimarios y que nosotros también hemos hecho daño. Y perdemos empatía. En las interrelaciones humanas, ¿cuántas veces no nos podemos sentir ofendidos o cuántas veces no nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ups, esto igual no estuvo bien dicho? Esto es el pan nuestro de cada día. Esto ocurre con mucha frecuencia. Pero lo importante es, cuando alguien nos hace algo, plantearnos, ¿qué le llevó a actuar así? Yo os voy a compartir, por supuesto, salvaguardando la identidad de estos pacientes, os voy a compartir una pequeña anécdota que me parece muy significativa. Un paciente X, amigo de un chico, detecta que su amigo está engañando a su pareja. Y entonces este paciente viene a consulta por un estado de ansiedad, pero en una de sus sesiones me dice, me siento culpable porque sé que mi amigo está siendo infiel. No sé si debo decírselo o no debo decírselo a la pareja, porque la pareja también es mi amiga. Y esta dualidad, de alguna manera, le hace tener que elegir entre la fidelidad a su amigo o el ser transparente con la pareja de su amigo. Y esta persona decide que va a ser fiel a su amigo. Y cuando la mujer del amigo se entera de la infidelidad, se lo reprocha y él se siente culpable. ¿Realmente podríamos decir que este paciente X actuó mal? ¿Podríamos decir que este paciente X cometió un acto imperdonable? ¿O podríamos decir que esta es la realidad y que muchas veces nos encontramos teniendo que debatir entre nuestra escala de valores y tomando decisiones que no nos acaban de satisfacer, pero que creemos que en ese momento es la mejor? Y esto es lo que muchas veces nos ocurre. Entonces, empatizar es dejar la perspectiva de la persona herida y asumir la perspectiva de la persona que hiere para entender qué llevó a esa persona a actuar de esa manera. Comunicar. La gente no comunica. Tenemos el don de la palabra y nos cuesta mucho ser asertivos y comunicar lo que nos hiere, lo que nos duele. Coger por banda a la otra persona y decirle, hey, esto que dijiste me hizo sentir mal, me hizo sentir herido, y me hizo sentir herido porque de alguna manera no pensaste en mi necesidad. Comunicar siempre va a ser el primer paso para resolver. Lo que no se comunica se entreteje y se vuelve mucho más complejo de lo que realmente acaba siendo. Tener presente que no estamos obligados a entender las actitudes de otros. Hay personas que tienen una escala de valores diferente a las nuestras y que actúan en función a esa escala de valores. Y por tanto, muchas veces pensamos, pero es que yo no hubiese hecho esto, ya, pero esa persona tiene otra escala de valores y quizás para ti el valor de la honestidad y la lealtad esté por encima y para esa persona el valor del silencio y el valor de la privacidad esté por encima. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Perdonar no significa olvidar, no significa negar el dolor. Perdonar es un tipo de paz que nos va a ayudar a nosotros. Es regalarnos la oportunidad de liberarnos de algo que nos hizo otro. Y esto es muy importante. El que lo ejecutó fue otro, pero quien está cargando con el malestar soy yo. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que lo que otro me ha hecho, al final lo acabo cargando yo en un cuerpo que ya no puede con todas las otras situaciones emocionales que hemos, por supuesto, de alguna manera gestionar en el día a día. Hay un autor maravilloso de psicología positiva, él se llama Seligman, su apellido es Seligman, y él dice que no podemos hacer daño al culpable no perdonando, pero podemos liberarnos nosotros perdonándolo.
Si yo no perdono a alguien que me ha hecho daño, esa persona sigue con su vida. Si yo lo perdono, yo me libero. Y al final, todo vuelve a nosotros. Y al final, da igual que nos coloquemos en la perspectiva filosófica, en la perspectiva religiosa o en la perspectiva psicológica. El perdón es un regalo que me permite abandonar el resentimiento y el deseo de venganza. En cualquiera de estas tres perspectivas, lo que hay en común es el abandono de la rabia, el rencor y el resentimiento, vistas de diferentes maneras, pero esta o este es el núcleo, el kit de la cuestión. ¿Qué pasa? Y esto es, por supuesto, algo totalmente intuitivo. Dependiendo del daño, es más fácil o más difícil perdonar. Un daño que es reparable y enmendable se puede perdonar mucho más fácil. Una mala palabra, un mal gesto, una mala acción se puede reparar mucho más fácil que, por ejemplo, un asesinato, que, por ejemplo, inmiscuirse en una relación de amistad o inmiscuirse en una relación de pareja o difamar a otra persona. Estos serían daños que podrían llegar a ser irreparables, porque la relación difícilmente podría volver a reconstituirse. Vuelvo al tema pareja porque es algo que llega mucho a la consulta. Es llamativo, muy, muy llamativo, cómo hay parejas que consiguen perdonar una infidelidad o una microinfidelidad y cómo hay parejas que no lo consiguen. ¿Y quiere decir que unas son mejores que las otras? No. Quiere decir que habiendo transitado por un proceso de perdón, hay parejas que deciden reconciliarse y hay parejas que no. Perdón y reconciliación no siempre tienen que ir de la mano. Y esto es muy importante que lo incorporemos y que lo aceptemos. Y no por eso somos mejores o peores personas. Por supuesto, si hay un daño material o físico, daño a objetos o daño físico, esto también es una dimensión delicada. Un objeto se puede comprar, un objeto podemos prescindir de él, pero un daño físico deja huella. Y no solo deja una huella física, sino que deja una huella psicológica, que es el siguiente daño. Tenemos personas que manifiestan realmente patologías a partir de algún tipo de acto o de algún tipo de ofensa. Tenemos personas que presentan trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión por tener malas relaciones o por tener relaciones enquistadas. Es impresionante la cantidad de gente que llega a consulta y no tiene ninguna patología, no tiene ningún cuadro clínico, pero tiene un nivel de sufrimiento elevadísimo. Y es porque hay un daño moral y un daño psicológico que no han elaborado. El daño moral hace referencia a un sufrimiento continuo, perenne, que nos persigue. Y podemos estar viviendo situaciones maravillosas, el nacimiento de nuestro hijo, la boda de nuestro nieto. Y da igual, si ese daño sigue allí, tiñe todas las experiencias. El daño psicológico y el daño moral afectan la integridad personal. Y cuando la integridad personal está afectada, el bienestar psicológico se ve afectado. Y dejamos de saborear y dejamos de experimentar una cantidad de experiencias significativas por aquello que ocurrió en el pasado. Recordad siempre que el perdón es atribuible a un evento del pasado. Y cuando no perdonamos, ¿dónde nos quedamos? En el pasado. ¿Y qué pasa? Que el presente no lo saboreamos. ¿Y qué pasa con el futuro? Que el futuro lo vemos gris. Y entonces todo se tiñe como una nube negra que va dejando una lluvia importantísima y que se convierte en un huracán que arrasa con todo nuestro bienestar emocional. ¿Sí? Es como una metáfora para que nos entendamos. Yo a Irene Villa para mí, ella es psicóloga, es divulgadora, es periodista. Irene tiene una trayectoria maravillosa, pero lo significativo en este pequeño vídeo de 4 minutos, no hay más vídeos hoy, solo está este. En este pequeño vídeo, Irene cuenta su experiencia. Irene a los 12 años
fue víctima de un ataque terrorista y os cuenta un poco, le cuenta a un grupo de chicos adolescentes un poco cómo fue su experiencia de perdonar. Me gustaría pediros esos 4 minutitos para que la pudierais escuchar y continuamos. Reunirme con vosotros para hablar de un tema que me apasiona, la felicidad. No estoy segura de que me conozcáis todos, así que de lo que sí que estoy segura es de que en el año 91 no habéis nacido. Aquel día unos terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre. Ella perdió una pierna y un brazo, yo las 2 piernas y 3 dedos, pero conseguimos sobrevivir y ciertamente ha sido algo que nos cambió la vida, pero que por otro lado le dio un sentido, el hecho de sobrevivir a algo tan terrorífico. ¿Habéis escuchado el dicho de si se muerde la lengua se envenena? Sí. Pues lo que quiere decir es que es cierto que como alberguemos ciertas emociones negativas, al único que nos hace daño es a nosotros mismos. Por eso para mí ha sido fundamental el perdón, algo que la gente todavía se sorprende, ¿no? ¿Cómo habéis podido perdonar a quienes casi os matan? Porque quiero ser feliz, porque sí, tenía todo el derecho del mundo para no perdonar, pero ¿eso a quién beneficia? Yo creo que perdonar es dar un bien cuando lo que has recibido es un mal, pero se trata de un acto de amor y como tal, el principal beneficiado es quien lo da. Yo no perdono para exculpar al que ha hecho el mal o para reconciliarme con él. Yo perdono para tener una vida plena y feliz y para sacar ese posible odio, rencor, deseos de venganza, porque es verdad que cuando alguien te hace daño se crea como un vínculo entre ti y la persona que te ha hecho daño, ¿no? Un vínculo que está cargado de odio, de rabia, de resentimiento, de deseos de venganza. Y no perdonarle supone estar atado con ese hilo invisible a esa persona. Pero en el momento que tú le perdonas, cortas como con unas tijeras ese hilo y no te imaginas la paz, la liberación que eso supone. Vosotros, ¿qué no perdonáis o qué sí que estaríais dispuestos a perdonar? Yo creo que la base para sentirse bien con uno mismo es saber perdonar. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años y estaba enfadado con él. Y yo, por ejemplo, no he podido despedirme de él. Y yo me enfadé mucho, pero al cabo del tiempo de que sí. Se me han puesto los pelos de punta. A veces hay que pasar cosas tremendas para darte cuenta de la importancia del perdón. Pero la mayoría de la gente no comprende esto que estás contando con esa naturalidad. La mayoría de la gente no lo entiende. A mí lo que me ayuda también es decir, eso no es mío. No tengo ninguna responsabilidad en esto y esto que has hecho no me corresponde a mí. Es algo que tú has decidido y es tuyo. Así que yo te perdono porque no quiero cargar con lo que tú me has hecho. ¿Y qué te hizo clic? Porque después de la situación en la que te viste, dudo que lo primero que te saliese fue eso. Es que yo tenía 12 años y al final cuando eres una niña, tu ejemplo son tus padres. Y mi madre, lo primero que me dijo cuando vino al hospital, sin brazo y sin pierna, con 40 años tenía ella, me dijo, hija, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y tú te lo crees eso de primeras? Pues sí, claro, tú lo que te dice tu madre te lo crees y tu padre, y mi padre no perdonaba, ha perdonado hace poco. Todo lleva un proceso. Claro. Hay personas que es un clic, un cambio cualitativo, y hay personas que tardan toda una vida en perdonar, pero se dan cuenta, a lo mejor tiene que pasar algo tan fuerte como lo que sufrió Dani, que luego todo el tiempo que no has perdonado, en el fondo lo único que has hecho daño es a ti. Me ha costado perdonar cosas más leves, creo. Y aún así, habiendo perdonado esas cosas graves, pero bastante más leves que lo de Irene, yo creo que necesitaría tiempo. A lo mejor no. A lo mejor no sabría. A lo mejor aprendería a vivir con ello. Quería compartir con vosotros este pequeño relato de Irene. Irene tiene una proyección maravillosa, si os interesa leerla, como además de psicóloga es periodista, tiene muchísimo contenido interesante. Pero os lo quería compartir porque ella dice algo fundamental. Ella dice que para ella poder ser feliz tuvo que perdonar. Y en el vídeo completo, que dura 47 minutos, y como comprenderéis, no nos da
de que para aumentar su bienestar, ella perdona, ella practica el agradecimiento, porque la gente que nos ofende y que nos hiere también nos enseña. Y tenemos que agradecerles a esas personas lo que nos han enseñado de nosotros mismos, porque sin obstáculos difícilmente podríamos saber cuáles son nuestras capacidades. Y ella cierra con un tercer elemento. Irene dice que para tener una vida más feliz o de mayor bienestar, hay un tercer elemento que es la mente bondadosa. Ella se basa en Matthew Ricard. Matthew Ricard es un investigador que practica el budismo y él señala que la bondad es la inclinación a hacer el bien. Y que socialmente se nos dice, no, pero de bueno tonto, no, pero deja de ser tan bueno que la gente te toma el pelo, no, pero deja de ser tan bondadoso que pareces caído de la mata y la gente se aprovecha de ti. Y cuando Irene habla de Matthew Ricard, ella comenta que Matthew Ricard señala que en el momento en que hacemos el bien ya nos nutrimos, ya de alguna manera damos ese grano de arena a la sociedad y además nos vamos en paz a la cama, a dormir con la conciencia tranquila. Y esto promueve una serie de beneficios, ya no solo psicológicos, sino físicos que no son mensurables. Entonces, de alguna manera, hemos de ser fieles a nosotros mismos y hemos de ser fieles a aquellas conductas que nos van a llevar a tener una mejor vida. Y si perdonar, agradecer y ser bondadosos pueden formar una coalición, ¿por qué no intentarlo? Quisiera compartir con vosotros, hay bastantes estudios sobre el perdón, pero me quiero quedar con el de Rodríguez y Moreno. Rodríguez y Moreno son unos psicólogos sociales que estudiaron los procesos de perdón en adolescentes. Yo os doy datos sobre el estudio. Rodríguez y Moreno encontraron que cuando nos hacen daño, nuestra primera respuesta es no voy a perdonar. No voy a perdonar, no se lo merece, esto ha sido ofensivo, esto ha sido indigno. Y esa respuesta de no perdón se alberga en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra conducta. Pero ¿qué pasa? Que muy probablemente cuando alguien nos hace daño tomamos distancia y ya no lo vemos, conductualmente no lo vemos, no le podemos hacer nada. Pero estamos R pensando en lo que nos hizo y estamos R sintiendo ese malestar. Por tanto, allí el resentimiento se ha apoderado de nosotros y estamos perpetuándolo. Hay que tomar distancia cuando nos hacen daño, pero si dejamos pasar mucho tiempo entre la ofensa y la resolución de la ofensa, el estudio revela que el asunto se enquista y que el perdón se vuelve más complicado. Por eso, esto de dejar pasar el asunto no es una alternativa, es una evitación a enfrentar algo que es doloroso. Y por supuesto, este estudio concluye con que los adolescentes que participaron, cuando el daño fue muy profundo, les costó mucho más perdonar que cuando el daño fue menor o fue casi nulo, como es de lógica. Pero fijaos que el dato interesante acá es que todos tenemos una primera reacción defensiva de no voy a perdonar, a la cual tenemos que ir trabajando porque, repito, entre más tiempo pasa que ocurre la ofensa y que la resolvemos, menos probable es que ocurra el proceso de perdón y más probable es que carguemos con ese resentimiento como una gran mochila, ¿sí? Respuestas normales, sanas, adecuadas y necesarias. La ofensa y la rabia. Cuando alguien me hace daño y cuando alguien me irrespeta, yo me tengo que sentir ofendido. Es normal que me sienta ofendido. Es normal que de alguna manera me sienta irrespetado, desvalorado o descalificado. Sería un contrasentido que alguien me insulte y yo esté como si nada, porque no estaría teniendo una reacción emocional ante ese estímulo. Por tanto, sentirnos ofendidos e insultados es normal y experimentar rabia también, porque ¿qué es la rabia? La rabia es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Una respuesta fisiológica. La emoción no tiene componente mental, cognitivo. La emoción es psicológica. Y cuando a mí alguien me ofende o me agrede,
¿qué hago yo? Activar todo mi sistema nervioso para poder defenderme y para poder protegerme de ese daño y para exigir respeto. Hay un autor que dice que la rabia dignifica. Si yo no me enfado nunca, no le puedo poner límites al otro. Y si yo no le pongo límites al otro, el otro no sabrá respetarme. Entonces, si utilizamos la rabia como una emoción fértil, la rabia lo que nos va a permitir es sentar los límites que no queremos que se traspasen. Pero ¿qué ocurre cuando la rabia ya no deja de ser una emoción súbita, sino que se va enquistando y a esa rabia le vamos metiendo pensamientos de odio y de resentimiento? Es allí donde surgen algunos estados emocionales que ya no son tan normales. El rencor y la venganza. El rencor y el odio en psicología tienen una connotación bastante similar. El rencor ya no es una emoción súbita que va y viene. El rencor ya es un sentimiento. Y un sentimiento ya no es solo fisiología, sino que es pensamiento. Pensamiento que me va una y otra vez persiguiendo y que de alguna manera lo que destaca es un resentimiento, una repulsión, un rechazo hacia la persona que nos ha hecho daño. ¿Cuántos no hemos sentido rencor? ¿Y he de sentirme mal por sentir rencor? No, esto es humano, pero has de trabajarlo, porque en el momento en que dejas de trabajar el rencor, se dispara algo que sí que es mucho más peligroso y que atenta contra nosotros, y es la sed de venganza. No todos tomamos venganza, pero sí que es cierto que cuando la rabia pasa a convertirse en resentimiento o en rencor, hay más altas probabilidades de que necesitemos que esa persona sufra un poco lo que hemos sufrido. Y la venganza es un bucle tóxico, peligrosísimo, adictivo. Ya lo vamos a ver. Ir por la vida cargado de odio, esto es llevar una mochila que solo cargamos nosotros. Perdonad que lo diga una y otra vez, pero creo que lo más importante es saber que ese resentimiento que albergamos, el otro muchas veces ni lo está padeciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando estamos resentidos, muchas veces nuestro instinto quiere darle al otro de su propia medicina. La venganza precisamente es esto. La venganza es un poco la idea o la necesidad de que el otro pueda percibir el daño que yo he sufrido. Pero ya os digo que lo que experimentamos nosotros como proceso de venganza nos lleva a un coste físico, mental y psicológico mucho más elevado que la persona de la que nos estamos vengando. En cuanto a la venganza, hay algo un poco interesante que de alguna manera nos hace perder nuestra integridad. Cuando queremos vengarnos, hacemos cosas de las que no nos sentimos autores, de las que de alguna manera nos sentimos a posteriori avergonzados y decimos, ¿cómo fue posible que yo llegué a hacer esto? Y la venganza al final también representa un vacío en nuestro calendario vital. Hay gente que está meses, años y años entretejiendo cómo se va a vengar del otro. Yo tengo pacientes que me dicen, no pasa nada, que pase un año, que pasen 2, que pasen 10, algún día yo me voy a vengar. Y esto psicológicamente tiene una connotación enorme, porque quiere decir que esa persona está guardando cuotas de rencor y que está invirtiendo un tiempo y una energía para poder despojar esa cuota de rencor, si es que la consigue despojar, porque resulta que aunque nos venguemos, el vacío de lo que perdimos, nadie nos lo devuelve. ¿Qué suele haber detrás de la venganza? Y esta es la parte quizás un poquito más científica, pero muy significativa. Cuando nosotros necesitamos vengarnos es porque nos hemos sentido violentados y rechazados. Es que de alguna manera hemos perdido la seguridad en esa otra persona. Hemos perdido la confianza en esa otra persona en la que supuestamente confiábamos. Y de alguna manera lo que ocurre es que necesitamos devolverle eso que nos ha quitado.
Yo les voy a hablar de Olga Klimecki Lenz. Olga Klimecki, ella trabaja en CISA. CISA es el Centro de Investigación Afectiva, es un centro de investigación afectiva en Suiza, y Olga trabaja muchísimo todos los procesos emocionales desde una perspectiva científica. Yo os voy a hablar de 3 partes del cerebro. No me importa que no se queden con el nombre. Lo que me importa es que se entienda para qué sirve cada parte del cerebro, ¿sí? Cuando experimentamos rabia, un desaire o una ofensa, hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está asociado con las emociones. Y dentro de ese sistema límbico hay una estructura que es del tamaño de una almendra. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Se llama amígdala. Y la amígdala, cuando nos ofenden, es la que desencadena la rabia. Entonces, la amígdala, muy chiquitita pero muy potente, cuando nos han ofendido, dispara rabia, pero es que a continuación, nuestro lóbulo temporal, fronto, parieto, temporo, occipital. Fronto, parieto, temporo, occipital. Resulta que nuestro lóbulo temporal, activado por la amígdala, empieza a darle connotaciones emocionales a lo que nos hacen los demás. Entonces, claro, ahí se crea un caldo de cultivo maravilloso. La amígdala siente ira y el lóbulo temporal está dando significaciones negativas continuamente a la ofensa del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos se juntan y se intensifica el deseo de vengarnos. Pero hay algo muy interesante. Justo después que estos dos señores se activan para crear un plan de venganza, en nuestro cerebro también se activa un área que se llama el área prefrontal. Y el lóbulo frontal es el lóbulo encargado de la autorregulación. ¿Sí? Entonces tenemos aquellos dos que están pica y pica, pala y pala, para poder de alguna manera vengarse, pero el lóbulo frontal es el que recoge el cable y nos permite autorregularnos. De allí que es tan importante practicar la autorregulación. De allí que es tan importante, lo veíamos en la charla anterior, que es tan importante psicoeducar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, porque si no activamos esa zona dorsolateral del lóbulo prefrontal, ¿quiénes nos van a dirigir? La amígdala y el temporal. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a entrar en el bucle de venganza. ¿Y sabéis por qué el bucle de la venganza es tóxico? Porque cuando nos vengamos, liberamos dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la hormona de placer. Y cuando tú te desquitas, dices, toma. Y cuando dices toma, dices, ahí tienes lo tuyo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un placer puntual, un placer temporal, pero eso se diluye y entonces luego, bueno, ahora le voy a dar otra puntita más, otra pullita más. Y los vamos embolando en una situación que es una bola de nieve. Hoy le hago un desaire, mañana no le hablo, el siguiente día no lo miro, luego lo difamo y cuando vengo a ver, ya entré en el bucle de la venganza. ¿Por qué? Porque la dopamina es adictiva. Y si la dopamina es adictiva y yo quiero sentir placer, yo sigo ejecutando acciones para sentir ese pequeño placer. Pero ¿alguien me devuelve lo que yo perdí? No, sigo con el vacío de lo perdido. Como que no es una resolución muy eficiente. De alguna manera, yo os voy a decir, porque desde el ámbito de la psicología y es algo que trabajo mucho en consulta, yo les digo a los pacientes que hay emociones fértiles y emociones infértiles, emociones útiles y emociones inútiles. Una emoción es útil cuando me ayuda a enfrentarme a algún problema. Cuando la rabia me ayuda a poner límites, la rabia es útil. Cuando la rabia me lleva a ofender al otro, la rabia es inútil. No tiene ningún sentido psicopedagógico. Cuando la tristeza me ayuda a replantearme mi vida y me ayuda a pensar hacia dónde quiero ir, es útil. Cuando la tristeza me deja postrada, sin actividad y en un pozo, es una tristeza infértil y es un cuadro depresivo que hay que atender. Lo mismo con la alegría y lo mismo con el miedo. El miedo es útil cuando nos ayuda a defendernos de algo.
Pero cuando el miedo nos paraliza, deja de ser útil y se convierte en infértil. Y lo mismo ocurre con la venganza. La venganza es infértil desde donde lo miremos. ¿Por qué? Porque no hay límites para hacer daño. Era lo que yo os decía. Empezamos con una pullita y terminamos con muchas otras. Pero es que además hay un gran potencial desaprovechado. Hay gente con unas ideas maravillosas que invierte tiempo y tiempo y tiempo de su vida y te cuenta. Y cuando lo vea le voy a hacer esto y voy a publicar esto en el estado de WhatsApp y en Facebook voy a lanzar esta punta y cuando nos estemos reuniendo no lo voy a mirar. Tiempo y tiempo y tiempo. ¿Y el vacío en el calendario? ¿Dónde está? Porque al final es lo que os dije hace unos minutos. Lo que perdimos no nos los van a regresar, por mucho que nos venguemos. Entonces, el tema está en cómo sobreponernos a eso que hemos perdido. La venganza también es infértil porque de alguna manera entramos en una escalada de violencia. Hay personas que ya ni se acuerdan por qué discutieron. Hay personas que cuando tú les preguntas, pero ¿cuál fue el origen del conflicto entre vosotros? Mira, ya ni me acuerdo, te dicen. Yo lo que sé es que le tengo una rabia porque es que es una borde, una irrespetuosa. Claro, se desdibuja realmente el motivo por el cual nosotros estamos tomando un acto de venganza y en consecuencia esto no transforma a la sociedad. Os decía en la charla anterior, darle un cachete a un niño no es pedagógico porque no le enseña nada. Lo mismo, vengarnos de una persona no es psicopedagógico para nosotros, pero es que tampoco es terapéutico para la otra persona, porque ¿cuántos casos no me llegan a mí a consulta que la persona decide vengarse y el otro no se queda quieto? Y entran en un tiquitaca, como en el fútbol. Tac, 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 tac. Tú una y otra, tú una y otra, tú una y otra. Y entonces se desvirtúa totalmente el escenario inicial. No nos damos cuenta, pero estamos reforzando una conducta que pierde su objetivo. Hay una frase que dice, a cada cochino le llega su diciembre. En España la dicen mucho y eso es como, bueno, a ti ya te llegará. O lo típico, a ver si prueba de su propia medicina. Todo este tipo de frases hechas y que decimos, seguramente de los presentes todos los hemos dicho, realmente son frases en donde estamos deseando que esa persona experimente lo que hemos experimentado. Y esto es humano. Entre no lo convirtamos en un acto de venganza, es válido psicológicamente. Yo le digo a mis pacientes que es normal que en algún momento quieras desearle mal a esa persona. Lo peligroso es que ese sentimiento se geste, se instaure y de alguna manera controle tu vida. Pero somos humanos y como humanos somos seres sensibles y como seres sensibles sentimos. Entonces, compasión, mucha compasión, por favor. Sé que es difícil, pero es la clave. Yo os voy a compartir ahora un apartado de algo que se llama análisis transaccional en psicología. Ya estamos llegando ya vamos con más de la mitad de la charla. ¿Por qué os voy a hablar del análisis transaccional? Os voy a hablar del análisis transaccional porque resulta que hay gente que se ofende muy rápido. Hay gente que se ofende muy rápido y esto desdibuja un poco lo que es el proceso de perdón. A nosotros nos enseñan y aprendemos a sobrevivir bajo 3 roles. O me comporto como víctima, o me comporto como perseguidor, o me comporto como salvador. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno. Y me preguntaréis, bueno, Maribí, ¿y por qué unos se comportan de una manera y otros de otra? Porque es nuestro mecanismo de supervivencia. Es la manera en la que hemos aprendido a lidiar con el mundo. Fijaos, aquí os traigo un gráfico para intentar explicarlo mejor. La persona que es víctima siempre se siente impotente, sin habilidades, pobre de mí, no lo conseguiré, se menosprecia, no voy a ser capaz, no voy a tener las habilidades.
La persona que es víctima, habitualmente tú estás en una cena contando algo que te pasó y esa persona sale y te dice, no, pero si supieras, a mí me pasó algo peor. Te voy a contar, a mí me pasó algo 3 veces peor que lo tuyo. La víctima siempre tiene este cariz como de ser, perdonad que utilice este término, como la pobrecita, ¿sí? Y siempre está como en desventaja. ¿Y qué pasa? Que a los del exterior nos apetece echarle un cable y ayudarla. Ojo con esto, porque la víctima se desvaloriza para conseguir o para buscar conseguir la atención de otros. Y si le damos la atención, estamos listos, porque la volvemos una persona dependiente, que no va a potenciar sus recursos y sus habilidades. Entonces, mucho cuidado con estar jugando el rol de víctimas o con estar reforzando personas que tienen este rol. No lo hacen conscientemente, es una conducta aprendida, pero es muy importante que hagamos reflexión de dónde nos posicionamos en ese triángulo. Porque ¿qué pasa? Que a la víctima le viene de perlas un salvador o una salvadora. ¿Quién es el salvador o salvadora? Ese que te dice, tranquila que yo te lo hago, tranquila Marina, yo te ayudo, no te preocupes, tú sola no vas a poder, ya te ayudo yo que tú sola no vas a poder. El salvador es aquella persona que se ofrece a salvarte la vida sin que tú se lo hayas pedido. Y tú dices, mira qué buena persona, pero luego el salvador se va quejando, es que todo me lo piden a mí, madre mía, es que no puedo más. Bueno, ¿y tú para qué vas ofreciendo ayuda de gratis si no te la hemos pedido? Entonces, ¿qué pasa? Que el salvador es servicial para sentirse importante. Fijaos que acá todo lo que se busca es atención por parte del exterior. ¿Y qué pasa con el perseguidor? El perseguidor no tiene que ser el malo de la película, pero el perseguidor es la típica persona que para revalorizarse minimiza a los demás. Mira cómo lo está haciendo. No, mira, pero esto no está bien. No, porque tú no te estás dando cuenta que esto no es lo correcto. Critican, juzgan, tienen un punto en el que pueden ser incluso verbalmente punitivos, agresivos. Para el perseguidor nada es suficiente. Nada de lo que hacen los demás es suficiente. Siempre es mejorable. El perseguidor tiende a perseguir ¿a quiénes? A las víctimas. ¿Y el salvador con quién se pelea? Con el perseguidor. Y la víctima está allí generando atención del salvador que la salva y del perseguidor que me hace todo el daño del mundo. Perdonar que sea tan gráfica, pero es una manera de que se pueda entender un poco mejor el triángulo, ¿sí? ¿Qué ocurre? La víctima, el mensaje que traslada es que no puede resolver la vida sola. El salvador lo que plantea es que la víctima no puede sola y que él tiene que ayudarla. Y el perseguidor lo que plantea es que no puedo estar bien a menos que tú no seas castigado por tus errores. Esto es el resumen del triángulo. Y si alguno se está sintiendo identificado, es lo más normal del planeta, ya os lo digo. Vamos. Y nos podemos sentir identificados con 1, con 2 y hasta con los 3 roles. Yo tengo pacientes que en el trabajo son víctimas y en su casa son unos perseguidores de miedo. Son los que van por allí, tú haces esto, tú no fuiste a comprar el pan. Y en el trabajo, víctimas. No puedo decirle nada a mi jefe, no puedo salir a mi hora. Bueno, una cosa maravillosa de ver. ¿Qué relación tiene el triángulo dramático con el perdón? La tiene y mucho, porque el triángulo dramático lo que establece es que cuando nosotros nos posicionamos en un rol fijo, por ejemplo la víctima obtiene un tremendo beneficio secundario de ser víctima. Pobre de mí, nadie me ayuda, yo estoy sola. ¿Y cuál es el beneficio secundario? Tener a todo un grupo de gente atenta, cuidándola, abasteciéndola, sacándole las castañas del fuego, ayudándola.
¿Y qué pasa con esa víctima? Que se acostumbra a dinamizar desde lo que el otro me aporta a mí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el perseguidor? Al perseguidor le cuesta muchísimo arrepentirse, porque el perseguidor o perseguidora de alguna manera lo que siente es que cuando hace algo malo, si se arrepiente, le está diciendo a los demás, hey, yo me equivoqué. Y cuando el perseguidor dice, hey, yo me equivoqué, se desestabiliza su rol, porque su rol es el de juzgar. Arrepentirse es un acto de valentía y verbalizarlo lo es 3 veces más. Cuando yo me arrepiento, yo bajo mi orgullo, yo me acerco al otro y yo le digo al otro que he errado. Pero mucha gente tiene miedo de arrepentirse porque cuando yo me arrepiento, yo estoy haciendo un acto público y yo estoy admitiendo que no soy perfecto. Y cuando yo admito que no soy perfecto, yo admito que soy vulnerable. ¿Y qué es el humano sino un ser vulnerable? Y la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es la capacidad de sentir y ser impactado por los sentimientos de los demás. Entonces, en ese sentido, el perseguidor suele ser el perfil que más le cuesta arrepentirse. Pensad una cosa, aunque algunos estudios indican que perdonar suele de alguna manera revictimizar, sobre todo a las víctimas de violencia de género y de abuso, la realidad es que las víctimas de abuso y de violencia no perdonan, están metidas en un bucle enfermizo. Cuidado con confundir el que una víctima de violencia de género perdone con el perdón real. Cuando yo perdono realmente, yo dejo de ser víctima de lo que el otro me hizo. Cuando yo perdono dentro de una relación de maltrato, lo hago porque hay una codependencia en donde yo necesito al otro y el otro me necesita a mí. Mucho cuidado con esto. Perdonar siempre nos va a alejar del rol de víctimas. Perdonar o arrepentirnos nos va a alejar del rol de perseguidores. Y arrepentirnos y perdonar también nos aleja del rol de salvadores, porque el salvador está como aquí, en la cúspide moral, porque yo todo lo hago, porque yo soy muy bueno, porque no te estamos pidiendo que juegues este papel, te estamos pidiendo que seas una compañía empática, no que seas un Superman, no que seas un hombre o una mujer con capa. De eso nos tenemos que encargar cada uno de nosotros. Dicho esto, si continuamente te sientes víctima, ¡ojo! Algo está pasando. Algo está pasando en tu manera de gestionar las relaciones interpersonales. Y quizás no te has dado cuenta, pero estás obteniendo un beneficio secundario de hacerte la víctima. Piensa, valora y reflexiona si siempre tu postura es de menos a más. El otro me tiene que ayudar, el otro me tiene que salvar. Piensa un poco si estás cayendo en esta dinámica, porque el victimismo es un modo desadaptativo de hacer frente a las dificultades. Al final, las personas que se postulan como víctimas no resuelven sus problemas, sino que esperan que vengan otros a resolverles sus problemas y volvemos nuevamente a generar vínculos de carácter dependiente. Pero no solo eso, cuando yo soy víctima acabo afectando mi autoestima, porque acabo creyéndome que no soy capaz de resolver mis situaciones por mí sola y me siento chiquitita, pequeñita, mínima, cuando en realidad ni siquiera me he permitido explorar las capacidades que tengo. En psicología, en consulta, cuando nos llega una víctima, se enfada un poco con el psicólogo, porque el psicólogo siempre le dice, ¿y tú qué crees que tienes que hacer? ¿Y no me lo vas a decir tú? No. Si detectáis en vuestro entorno una persona que funciona como víctima, lo mejor que podéis hacer es acompañarla en el proceso de que aprenda a buscar sus soluciones. No es darle las soluciones. Esto va en detrimento de la autonomía de esa persona. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Cuál es el triángulo ganador? Si hay un triángulo dramático, tiene que haber una opción ganadora. Vamos.
porque si no, no estamos haciendo nada los psicólogos. El triángulo ganador lo que plantea es que dejamos de ser víctimas y nos convertimos en personas vulnerables. Nos convertimos en personas que sufrimos, nos convertimos en personas que hacemos sufrir, pero somos responsables de lidiar con ese sufrimiento. Somos responsables de buscar recursos para minimizar y enfrentar ese sufrimiento. Y esto nos empodera. Entonces, pasamos de víctimas a vulnerables. Pasamos de salvadores a ser ayudadores empáticos. No te lo hago, no te lo facilito, no te limito en tus capacidades, te acompaño. Y si me necesitas, puedes contar conmigo. Pero me quito de en medio y dejo de ser el protagonista de tu vida, porque la protagonista o el protagonista eres tú. Y dejo de ser un perseguidor y me convierto en una persona asertiva. Te digo lo que no me gusta, te digo lo que necesito, te digo aquello que me hace sentir mal, sin criticarte, juzgarte y humillarte a tal punto de hacerte sentir mal. Se supone que en el momento en que como personas identificamos que nos estamos comportando un poco como víctimas, salvadores o perseguidores, nuestros esfuerzos deben ir hacia reconvertirnos en estos tres nuevos personajes. Y eso es lo que hacemos cuando trabajamos la psicología del perdón dentro de nuestros procesos terapéuticos. Beneficios del arrepentimiento y del perdón, muchísimos. Muchísimos son los beneficios del arrepentimiento y del perdón. Lo principal es que cuando nos arrepentimos se libera nuestro sentimiento de culpa. La culpa es una emoción que tiene un punto positivo cuando nos ayuda a ver lo que no hicimos bien. Pero cuando la culpa es parásita, todo el rato lo que decimos es que es mi culpa, es que es mi culpa, es que es mi culpa. Y muchas veces lo que buscamos es que el de afuera nos diga, bueno, hombre, ya, no es para tanto, ya sé que te sientes culpable. Fijaos qué diferente es sentirme culpable que sentirme responsable. Estoy hablando desde la perspectiva psicológica que no religiosa, ¿sí? Por otra parte, de alguna manera hay un punto en donde yo os hablaba de la vergüenza que siente el agresor de arrepentirse. Muchas veces pasa, creo que lo comentaba el morocho cuando yo le pregunté lo que era el perdón, ese punto de saber que la has embarrado y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me acerco? ¿Y qué digo y cómo lo digo? ¿No? Muchas veces sabemos que lo tenemos que hacer, pero sentimos que nos estamos humillando si lo hacemos. Repito, arrepentirse es un acto de valentía y perdonar es un acto de valentía 3 veces mayor, porque es soltar un daño. Entonces, de alguna manera, el victimario ha de hacer ese esfuerzo por dar la cara y la víctima también tiene que hacer un esfuerzo. Porque hay víctimas que tú le dices, discúlpame, lo siento, vamos a intentar repararlo. No. Y en ese no hay posibilidad. Sobre todo cuando los daños son reparables. Cuando una víctima se ofusca en el rol de víctima, lo que quiere es que continuamente le estén pidiendo disculpas y las disculpas, son infinitas y me muero y sigo pidiendo disculpas. Entonces deja de ser funcional la interacción. De allí que es tan importante, repito, en nuestro rol valorar qué podemos hacer para mejorar esa interacción. La víctima tiene muchísimo miedo. En consulta me dicen, es que tengo miedo de perdonarla o de perdonarlo porque si le perdono me va a volver a hacer la misma. Yo le voy a hacer sufrir un poquitito. De perdonarle, pero yo le voy a hacer sufrir un poquitito. Y tú dices, bueno, pero al final, ¿qué estás buscando con todo esto? No, bueno, es que mientras más me tarde, le va a dar más miedo de perder la relación. No, entre más pasa el tiempo, el problema se enfría. Y entre más se enfría el problema, pierde más sentido, se desdibuja en el tiempo. Entonces, las víctimas también muchas veces por el entorno social, no lo perdones, hazlo sufrir.
sufrir. Las víctimas lo que no quieren es quedar mal con su entorno. Pasa mucho en relaciones de pareja, y perdonadme que sigo con las parejas, pero es que esta charla habitualmente la doy para contextos de pareja. No lo perdones, eso que te hizo no tiene nombre. Hazle lo mismo, hazle lo mismo. Si él te dijo que iba a llegar a las 5 de la mañana y llegó al día siguiente a las 8, cuando nos vayamos de fiesta, tú no llegues a las 8, llega a las 10 o a las 9. Entonces, hay un punto en donde ¿quién puede más? Se convierte en ese juego que desdibuja la razón real por la que yo me estoy sintiendo mal. Yo me estoy sintiendo mal no porque llegaste a las 8 de la mañana, sino porque pactamos que llegarías a una hora y no lo cumpliste. Y esto me hace sentir insegura y traicionada. Ese es el fondo de la situación. No el que llegues 3 horas más tarde de lo previsto. Os digo algo, esto está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Raymond Samson, Sonja Lyubomirsky, Daniel Goleman, un montón de autores han comprobado científicamente que cuando perdonamos tenemos relaciones más sanas, nos convertimos en individuos más flexibles, precisamente por el hecho de que no siempre somos los ofendidos, sino que a veces somos los que ofendemos. Mejora la salud mental, eso da muchísima plasticidad. El proceso de perdón es un proceso que tiene una alta demanda mental, una alta demanda cognitiva, un gran compromiso emocional, y realmente al cerebro hay que entrenarlo, porque si no entrenamos el cerebro, mucho entrenar el músculo, la pierna, pero si no entrenamos al cerebro, poco lo vamos a flexibilizar. Menos ansiedad y estrés, pero es que además nuestro ritmo cardíaco es mejor cuando nos despojamos del rencor. Pensad una cosa, cuando hay rabia y rencor en el cuerpo, ¿qué se activa? El cortisol, que es el estrés, y la adrenalina, que nos hace ir sin parar, y nuestro sistema nervioso se acelera. Cuando estamos desde la serenidad, se activan las endorfinas, y las endorfinas minimizan el dolor y promueven una sensación de tranquilidad. Es decir, que si nos ponemos biologicistas y médicos, el perdón tiene también muchos beneficios. Hay menos sintomatología de depresión, nuestro sistema inmunitario es más fuerte y sin lugar a duda mejora nuestra autoestima, porque nos damos cuenta de que las relaciones no son o blancas o negras. Nos damos cuenta de que las relaciones no tienen que ser perfectas. Nos damos cuenta de que las relaciones oscilan y transitan por elementos que van de menos a más, pero que tenemos la capacidad de reconstruirlas. Y esto es maravilloso, porque muchas veces queremos ir pisando tan fino que las relaciones se vuelven distantes. Son muy cordiales y muy perfectas, pero no profundizamos porque nos da miedo hacer daño. Pero es que la realidad es que a veces somos el cuchillo y otras veces somos el pan, sin quererlo. Pero esto ocurre porque forma parte de la interacción humana. Y repito, no siempre concienzudamente hacemos daño con el cuchillo. Hay veces que sí, pero otras veces que no. Entonces el pan, si se ha visto herido, tiene que levantar la mano y decir: hey, que me has abierto y no te estás dando cuenta. Hoy estoy con muchas metáforas. Estoy filosófica. El perdón es una forma de desapego. Y ojo con esto de la cultura de desapego, compañeros y compañeras. Ahora está de moda el soltar. Vamos todos soltando. Suéltalo. Vive el presente, que en él pasarás el resto de tus días. Un momento. Nos desapegamos de lo que nos hace daño. No nos desapegamos de lo que nos nutre. No nos desapegamos de lo que nos hace bien. ¿Verdad que si salir a trotar 30 minutos me hace bien, yo me voy a aferrar a eso? ¿Y verdad que si comerme un plátano para subir mi potasio me hace bien, me lo voy a comer? Exactamente lo mismo. Ojo, porque hay muchísima cultura del desapego que no está sustentada en bases científicas. Está sustentada en una moda de ser feliz y resulta ser que ahora ser feliz es tener de todo. ¿Y qué estamos haciendo? Producir, 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 porque tú vales lo que produces y con lo que produces te puedes comprar todas estas cosas que te ayudarán a ser felices. Cerraremos esta charla con el concepto de felicidad y ya me entenderán por qué. Del perdón hemos pasado al victimismo y a la felicidad, no sé cómo. Bueno, el perdón es un proceso que nos ayuda a avanzar
pero también es una forma de reescribir el pasado. Una de las cosas que a mí más me impacta, tengo la maravillosa suerte de en mi ámbito profesional ver cosas estupendas. Yo soy una bendecida porque yo acompaño a las personas y las personas me enseñan cosas innumerables. Yo soy pedacitos de todas las cosas que he aprendido de la gente con la que he tenido que tratar y estoy eternamente agradecida de ello. Tengo pacientes que me dicen, Mariví, hoy, después de 8 años, entiendo por qué mi mamá me trataba como me trataba. La culpé durante toda mi adolescencia y ahora, desde la toma de distancia, desde la calma y desde entender su contexto, soy capaz de entenderla. No la excuso por las cosas que hizo o dejó de hacer, pero no le guardo rencor. Y esto es maravilloso tomar perspectiva y poder entender cosas que in situ y en caliente no entendemos. Y de allí que cuando nos ofenden es tan importante tomar distancia, pero tomar distancia para hacer un rol activo, no para esperar que el otro venga. No. Que la vida, esto de esperar que los otros vengan, mal negocio, activos siempre. No, cuando pase algo, hemos de ser activos y replantearnos ¿por qué me ha pasado esto? ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Eso seguro, que la conozcamos o no, será otra historia. Y aquí cierro. Yo os decía que quiero terminar esta charla con los conceptos de felicidad y bienestar. Se ha comprobado que perdonar y arrepentirse aumenta la sensación de felicidad y aumenta la sensación de bienestar. Al menos a nivel de psicología, la psicología del perdón tiene ese objetivo, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los individuos. ¿Pero qué es felicidad? Cuidado, en busca de la felicidad, busca tu felicidad y vamos como locos cazando a la zanahoria. Parecemos un conejo persiguiendo a la zanahoria y la zanahoria nunca llega. Cuidado, la felicidad es un estado momentáneo que se produce por eventos agradables. La felicidad no es permanente. Nuestro cerebro, si estuviese feliz todo el tiempo, estallaría químicamente la dopamina, ¡pum! Explosión, Big Bang, Big Crunch, todo junto. No podemos ser felices todo el tiempo. Sería raro, ¿no? Lo siguiente, repito, la felicidad es un estado momentáneo asociado a eventos o situaciones positivas. La felicidad es momentánea y luego nos vamos a nuestra línea base. ¿Alguno de los que está aquí se ha casado? ¿Sí? Claro, ¿cómo vamos a preguntar eso? Ay, pregunto unas cosas. Bueno, ¿verdad que cuando os habéis casado el día de vuestra boda, verdad que cuando os habéis casado, vosotros estabais muy contentos? Y verdad que cuando habéis tenido, bueno, depende de la boda. Y verdad que cuando habéis tenido, quienes hayáis tenido hijos, verdad que cuando habéis tenido vuestros hijos, habéis experimentado un estado muy eufórico. Eso es felicidad. Pero verdad que después de tener al niño y de ir a casa, no te deja dormir y de que le tienes que cambiar los pañales, verdad que volvemos a la línea base. Eso es la felicidad. La felicidad son esos eventos que nos hacen flotar, pero todo lo que sube baja y volvemos a nuestra línea base. ¿Sí? Bienestar no es esto. Bienestar es un estado menos intenso, pero más perdurable en el tiempo. Sonja Lyubomirsky, Sonja es una neuropsiquiatra muy destacada en Estados Unidos y ella se dedica, tiene un libro que se llama La ciencia de la felicidad. Yo tengo mis opiniones encontradas con ella, pero ella estableció una fórmula de la felicidad. La felicidad se compone de la genética, que es el 50%, las circunstancias de la vida, donde nací, cuál es mi familia, cuál es mi religión, cuál es mi idioma, cuál es mi sistema económico.
Las circunstancias son un 10%. Y luego, factores que dependen de mi voluntad, que son un 40%. Tenemos 50% genético. ¿Y el otro 50% de quién depende? De nosotros. Responsabilidad afectiva. Sonia dice que de alguna manera este 50% es el que tenemos que currárnoslo y trabajarlo muchísimo, porque de eso va a depender que podamos tener una buena vida. ¿Qué pasa con el bienestar? El bienestar sí que genera un cambio en nuestras condiciones vitales. ¿Verdad que cuando perdemos a un ser querido, de alguna manera hay un momento de bajón y luego volvemos a nuestra vida? Eso es un duelo, esa es la parte emocional. Pero ¿verdad que cuando perdemos a un ser querido, esa pérdida siempre va a estar allí? Y esa ausencia siempre va a estar allí. Y hay un hueco que trabajamos, pero ese agujero va a estar allí. Lo mismo si a mí me dicen hoy que me suben el sueldo. Mi línea base subiría. ¿Por qué? Porque la modificación del sueldo repercute en muchísimas áreas de mi vida. Y si yo tengo un problema de que no me hablo, por ejemplo, con mi mejor amiga, y yo resuelvo ese problema, mi línea de bienestar va a subir. Fijaos, felicidad son momentos y situaciones. Bienestar son hechos, cambios, interacciones que aumentan o disminuyen nuestra calidad de vida. Entonces, ¿vamos corriendo en busca de la felicidad o mejor nos curramos en tener una vida buena, tranquila y sana? Yo creo que mejor lo segundo. Y para eso, compasión. Y con esto termino. Fijaos, la terapia centrada en la compasión es una terapia que se está utilizando desde los años 90 para aquellas personas que tienen un alto nivel de autocrítica y que son personas que presentan mucha vergüenza. Por mucho que trabajemos con estas personas en la terapia tradicional, son personas que no saben sentir compasión y están totalmente vinculadas en un yo negativo. Yo no sirvo, yo no lo sé hacer, tengo que hacer esto, si no hago esto me van a juzgar. Yo obsesivo, yo controlador. Yo obsesivo, yo controlador. La terapia centrada en la compasión de Hilbert tiene su primera publicación oficial, la hace en el 2015, ¿vale? Si queréis buscar a Paul Hilbert, lo conseguiréis. Básicamente lo que habla es de que tenemos que trabajar la escucha, la empatía, la atención y la bondad. No es lo mismo oír que escuchar. Yo soy hipoacústica, es decir, no oigo muy bien, pero sé escuchar muy bien. Escuchar es prestar atención a lo que el otro me está diciendo. Por eso, cuidado cuando alguien os esté hablando y estéis ahí mirando el móvil, porque esto no es escucha. Empatía es colocarnos en la piel del otro, como os decía. Atención es darnos totalmente a esa persona y bondad es la intención de hacer el bien. La compasión es la sensibilidad y apertura al sufrimiento propio y al sufrimiento ajeno, pero sobre todo también es la apertura para minimizar y para motivarnos a disminuir ese sufrimiento. La compasión no es pena, la compasión no es lástima, la compasión es un proceso activo en donde yo estoy abierto a sufrir, sé que el otro sufre, pero voy a tomar un rol activo en minimizar ese sufrimiento, porque soy responsable efectivamente. Y esta terapia dice que tenemos 3 sistemas de regulación y nos vamos a identificar ya mismo. El sistema de incentivo-logro. Nosotros los seres humanos queremos lograr objetivos y metas. Y estamos todo el rato, tengo este reto, tengo esta meta, y esto se asocia con éxito, con vitalidad, con energía. Y por supuesto, vamos a conseguirlo. Si me esfuerzo, lo voy a conseguir. Vosotros conocéis Mr. Wonderful. Es una marca que yo sí que creo que a lo mejor la conocéis, de mensajes súper positivos. Sí se puede, lucha por ello, todo genial. Y a veces es un poco too much esta happycracia que se está vendiendo.
¿Qué pasa con el sistema de incentivo? Que libera una hormona que es la dopamina. ¿Y la dopamina que dije yo que era? La hormona del placer. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos adictos a los retos. Y si hoy he conseguido, imaginaos que tengo un trabajo que va por comisiones, y si hoy he conseguido tanto y tengo mucha dopamina porque lo conseguí, al mes siguiente quiero más y quiero más y quiero más. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Entrando en el bucle de la productividad porque nos volvemos adictos a la dopamina. Eso sí, lo que estamos cultivando son objetivos y metas, lo demás no lo sé. Sistema de amenaza. El sistema de amenaza también lo tenemos activado. El sistema de amenaza o huida es un sistema por defecto que nos defiende de los peligros del entorno. Pero ¿qué ocurre? Que los sentimientos asociados son ansiedad, miedo, angustia, estrés. Y el lema de este sistema es: más vale prevenir que lamentar. Mejor me quedo 2 horas más en el trabajo, no vaya a ser que mi jefe se enfade. Mejor no le digo esto a mi mujer porque se va a enfadar. Mejor no opino porque si opino me voy a meter en un problema. Y la hormona liberada es cortisol y adrenalina. Y tenemos personas hiperactivadas, ansiosas y totalmente estresadas. ¿Qué ocurre en el mundo de hoy? ¿Qué estamos luchando desde nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros consultorios? El ser humano se está viendo movilizado o por los logros o para evitar los fracasos. Nos estamos movilizando desde tenemos que tener, conseguir y alcanzar, no podemos perder, no podemos caer, no podemos fracasar. ¿Y dónde queda el sistema afiliativo? Es el único que nos da equilibrio. Y no lo vemos, está detrás de la ambulancia. No se ve, está oculto. El sistema afiliativo ayuda a regular los otros 2 sistemas y nos ayuda a experimentar estados de calma y de tranquilidad. ¿Sabéis cómo se activa el sistema afiliativo? Vinculándonos con personas significativas que nos aporten, que nos hagan sentir bien, teniendo contacto con la naturaleza, manifestándole el afecto a los demás y siendo compasivos con nosotros mismos. Y en vez de decirnos, Mariví, que no te dio tiempo de hacer esto, decirnos, hoy no pudiste hacer todo lo que querías, pero te lo curraste un montón, ya mañana seguirás. Este sistema permite liberar la oxitocina y las endorfinas. La oxitocina es la hormona del afecto y las endorfinas minimizan la sensación de dolor. El reto consiste en equilibrar estos 3 sistemas. Necesitamos de los 3. Forman parte de nuestra vida estos 3 sistemas, pero estamos dejando en desbalance un sistema fundamental para tener bienestar. ¿Sí? Y hoy os voy a dejar, y esta es mi última diapositiva del día, os voy a dejar 2 ejercicios que yo practico en consulta por si alguien se quiere animar en su intimidad a llevarlos a cabo. Son los ejercicios de las 3 y las 2 cartas, ¿sí? El ejercicio de las 3 cartas, como su nombre lo indica, representa la elaboración de 3 cartas en donde yo trabajo el perdón. En la primera carta, yo expongo lo que me hace daño, yo expongo lo que me da rabia, insulto si quiero a la persona que me ha ofendido. Es una carta catalizadora. Coloco y ventilo fuera todo lo que siento. La segunda carta es una carta en donde yo me dedico a mí, en donde yo escribo por qué quiero perdonar, cuál es el objetivo de perdonar, qué me ha llevado a tomar la decisión de soltar ese resentimiento y poder ir más liviana por la vida. Y la tercera carta es la que está vinculada a lo que le agradeces a esa persona o a esa experiencia porque te enseñó. Agradecemos lo aprendido y lo vivido atravesando por ese proceso de sufrimiento. Es un ejercicio denso. Yo a mis pacientes no les pido que hagan las 3 cartas a la vez. Les pido que se tomen un día para una, otro día para la otra y un tercer día para la siguiente. Está la opción de la carta de agradecimiento, poder entregarla físicamente a esa persona si queremos,
o está la opción de no entregar ninguna de las cartas. Hay gente que las guarda y a posteriori las revisa y cuando las lee dice, madre mía, ¿en dónde estaba ofuscado yo? Y hay gente que hace un acto un ritual mucho más emblemático, las quema y las despoja en algún lugar, el que elijan. Esto ya es decisión de cada una de las personas que decidan hacer el ejercicio. Y luego hay otro formato. Yo este último formato lo trabajo más, sobre todo lo trabajo con adolescentes y con adultos jóvenes. Casi siempre los adolescentes cuando llegan a la adultez se dan cuenta que a quienes se tienen que perdonar son a ellos mismos. Porque uno cuando es adolescente, madre mía, claro, el sistema límbico va por delante del sistema frontal y es muy impulsivo y luego dices, ¿qué he hecho? Las dos cartas, la primera de las cartas es una carta a mí mismo. Yo me hablo a mí mismo y me hablo desde la compasión. En la compasión reconozco mis errores, reconozco lo que hice mal, pero también me permito la posibilidad de cambio. Y una segunda carta es a cualquier otra persona a la que le quieras ofrecer el perdón. Puede ser tu madre, tu padre, un hermano, un amigo. Son modelos, repito, que son perfectamente aplicables. Los podéis intentar. Yo recomiendo mucho la escritura. Sé que hay gente que no es de escribir, pero yo os recomiendo tener un diario de pensamientos, de ideas y luego daros espacio para leerlo. Es impresionante cómo muchísima gente dice, madre mía, hace un mes he estado ofuscado en esto y ahora lo veo diferente. Es un ejercicio de autoconocimiento. Es una invitación que yo os hago para que lo intentéis. Y ahora sí, os agradezco muchísimo. Un abrazo cargado de mucho perdón. Y bueno, por supuesto, si tenéis dudas o preguntas, el padre me echará un cable. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, ¿qué les pareció? A ver, bueno, demuéstrenlo, pues. De verdad que en momentos como estos es cuando uno ratifica y dice que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, porque gente como Mariví deja el nombre de Venezuela y de la educación venezolana bien en alto. Me hacía pensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuando hemos visto que a alguien le pasa algo malo, dice, no me alegro, pero me entró un fresquito? ¿Cuántos solemos decir eso? No me alegro, pero me entró un fresquito. Y empezamos a decir cosas y a hacer cosas. Así que, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo quiero, en nombre de la parroquia, disculpe que la tengo por aquí, en nombre de la parroquia de Creaciones Elsa de Guevara, darte un pequeño obsequio. Quiero que te lo pongas, porque creo que... y que lo luzcas allá en la madre patria. No, eso es un obsequio que hace un juego, o un juego que es un obsequio, no sé cómo decirlo. Pero gracias, yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado del perdón tenemos que llevarla a la práctica y sobre todo mirar que el perdón me hace un bien maravilloso, es a mí. Y eso hay que tenerlo bien, pero bien presente. Y que no podemos andar por la vida pensando quién me hizo daño, quién me hizo tal cosa, sino que todo lo que uno va aprendiendo y viviendo cada día. Así que, doctorísima, gracias. Te vamos a decir, te la has currado. De verdad, muchísimas gracias. No me imaginé tener este espacio para compartir con vosotros y realmente me voy muy reconfortada. Estar lejos siempre te genera unas sensaciones un poco contrarias. La felicidad nunca es completa y hemos de aprender a vivir en ello, ¿no? En esa felicidad incompleta y agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos. Es precioso tener ese halo de melancolía en donde hay como una alegría triste, ¿no? Porque te ayuda a valorar más las cosas. Yo me siento muy agradecida de vuestra presencia.
Espero haber movilizado algo, poquito, mucho, pero algo, y me pongo a disposición de todos vosotros. Le voy a dejar al padre Franklin mi correo electrónico, y si hay algo que yo pueda hacer o que os pueda echar una mano, así sea contestando un correo, yo encantada, porque al final, bueno, estoy fuera y me gustaría poder aportar un poco más aquí de lo que aporto. Así que muchísimas gracias. Lo que se hereda no se hurta. Ahí está Odi y Ulises representados al 100% en su hija. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche y que el Señor nos regale más momentos como estos para seguir creciendo humana como personas, pues desde el punto de vista muy humano, muy personal, pero también como una parroquia que tiene que estar en todos los ámbitos. Feliz noche.